Bien, buenas tardes con todos. En este video vamos a continuar con la solución de la primera práctica calificada del curso de Estática Aplicada a la Ingeniería Civil. Vamos a ver ahora la pregunta número 2, ¿no? La pregunta número 2 nos dice, sea el sistema de fuerzas y pares que actúan sobre una tubería como se indica en la figura, F2 y el momento C2 pertenecen al plano XZ, ¿no? Determine un conjunto de subíndices que está dado por el A, B, C, D, E y F y nos pide la representación gráfica para las partes A, B, D y E, ¿no? Y también para la parte F, ¿no? Entonces aquí el principal dato que tenemos que tener en cuenta es la de F2 y del momento C2, ¿no? Que pertenecen al plano XZ, ¿no? Si pertenecen al plano XZ, quiere decir que podemos descomponerlo en este plano, ¿no? Podemos darle forma de vector con los vectores unitarios I y el vector unitario K. Entonces vamos a pasar a resolver la parte A, que nos pide el sistema de fuerza equivalente que pasa por el origen de coordenadas. Esto es igual prácticamente, ¿no? al ejercicio 1, la parte A que también nos pedí. Vemos que lo primero que tenemos que hacer es trasladar todas las fuerzas al origen. Sabemos que para trasladar fuerzas al origen tenemos que no solo llevarlas, sino que crear un momento, sino que se va a originar un momento cuando se traslade esta fuerza, ¿no? Entonces la primera fuerza que vamos a trasladar va a ser F1. F1 vamos a trasladarla a este punto y se va a generar un momento. Un momento dado por el vector posición que va de 0 a 0,5 porque es un punto por donde pasa F1 y por lo tanto su vector posición va a ser 0,5i, ¿no? Entonces aquí, 0,5j porque este es el eje y. Entonces sería 0,5j producto vectorial con el vector 300k, que es justamente este el que estamos viendo, ¿no? El otro momento vendría a ser 100 newtons por metro en dirección del eje k, en dirección del vector unitario k, entonces aquí lo vemos, ¿no? 100k. Y el otro vendría a ser una distancia de 1,1 hasta este punto por donde pasa este vector y este momento, ¿no? Entonces lo que hacemos es descomponer este vector, como habíamos dicho, ¿no? En un vector unitario y en un vector unitario k. Entonces sería 1,1 j por este vector ya descompuesto. Entonces 1,1 j por, aquí vemos que ya está descompuesto, ¿no? Ayudándonos del ángulo de 45 grados que está justamente ubicado aquí. Entonces descomponemos en sus componentes I y K. Y lo mismo para el momento, pero el momento ya no se multiplica con nada, ¿no? Simplemente lo descomponemos en I y en K. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos estos momentos para hallar el momento resultante, no sin antes operar estos productos vectoriales. Entonces al finalizar esta operación vamos a tener que el momento con respecto al origen, el momento total, vamos a denominarlo con respecto al origen, va a ser 121,716 I menos 182,842 K. Y el valor de este momento va a ser de 219,65 newtons por metro. Entonces, una vez que ya tenemos todos los momentos en el origen, lo único que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas, ¿no? Porque todas las fuerzas ya están ubicadas en el origen ahora. Entonces simplemente tenemos que aplicar la sumatoria de todas las fuerzas F sub I, ¿no? Tenemos la fuerza de 300K, tenemos esa fuerza que está en el plano XZ, ¿no? Que ya la hemos descompuesto, y tenemos la fuerza de 100J. Sumando todas estas fuerzas nos va a dar una resultante con este valor vectorial y un módulo de 234,834 newtons. Aquí tendríamos su representación gráfica, lo cual nos indica que todo el sistema de fuerzas que habíamos visto se reduce a una única fuerza resultante de 234,834 newtons y a un momento en el plano XZ de 219,65 newtons por metro, ¿no? Esta parte ya la habíamos hecho más o menos algo parecido, ¿no? En la pregunta número 1. Entonces ahora vamos a la parte B, que nos dice expresar ese momento M, o sea, este momento M, cuyas componentes son M1 y M2, tal que M1 es paralela al vector resultante y M2 hace un producto escalar con
con el vector resultante, el cual origina un valor de 0, ¿no? O sea que el producto escalar del vector m2 con el vector resultante nos da 0. Entonces nos pide hallar la expresión vectorial de este momento. ¿Cómo vamos a hacer esta parte? Entonces lo que tenemos que hacer es primero verificar estos momentos, ¿no? Nos dice primero el momento m1 es paralelo al vector r, entonces nosotros podríamos ubicarlo más o menos aquí, ¿no? Es paralelo al vector r. Este vendría a ser el momento 1. El momento 2 origina un valor de 0 al multiplicar escalarmente con el vector resultante. Eso quiere decir que es perpendicular. Eso ya se conoce, ¿no? El momento 2. Pero si nos damos cuenta, a la vez nos dice que estos dos son componentes del m sub 0. Por lo tanto, si son componentes, nosotros observamos en la gráfica que el m1 no está ayudando mucho en tratar de ser una componente para el m sub 0, ¿no? Pero esto ya lo vamos a verificar. ¿Por qué? Porque si el m1 es paralelo al r, entonces eso quiere decir que al ser una componente del m sub 0, o sea, prácticamente tendríamos esto, ¿no? Que este es el m sub 2. Perdón, este vendría a ser el m sub 1 y este vendría a ser el m sub 2, ¿no? El m sub 2. Entonces el m sub 0 vendría a ser esto. El m sub 0 vendría a ser esto. De tal forma que haga como que estos dos vectores sean su eje X y su eje Y, ¿no? Entonces tiene que haber una proyección. Entonces esta proyección que nosotros denominamos podemos poner que el M1 sea una proyección del MO, pero no una proyección en M1, sino una proyección en un vector que está aquí. ¿Quién es el vector que pasa por M1? Es el mismo vector resultante, ¿no? El mismo vector resultante. Entonces lo que podemos hacer para hallar M1 es decir que M1 es una proyección del vector M sub 0 con respecto a la resultante. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? El vector M1 es igual a la proyección del vector M sub 0 con respecto a la resultante, pero hemos tomado su vector unitario, ¿no? Que es fácil de hallar porque tenemos el módulo y tenemos el vector también. Entonces también tendríamos que considerar que M1 más M2 es igual al M sub 0, ¿no? Justamente por este gráfico que nos ayuda. Entonces, operando esta proyección, vamos a tener un producto escalar de M sub 0 con el vector unitario que nos va a dar este valor de menos 50,145, ¿no? Que aparentemente nos da un módulo negativo, ¿no? Pero lo que nos indica es que el valor del módulo es 50,145 y el sentido no es el sentido igual al vector unitario R, sino que es un sentido opuesto a este vector. ¿Qué nos quiere decir que sea un sentido opuesto? Lo que nos va a querer decir eso es que este sentido que le hemos dado al vector M1 es incorrecto. En realidad el sentido vendría a ser, vamos a ver, el sentido que va a tomar ese vector en realidad va a ser paralelo al R, sí, pero en sentido opuesto, ¿no? Va a ir así, ¿no? Entonces ahí sí ya vemos que se nota que es una componente del M sub 0, ¿no? Que va a ir más o menos así y esto va a ir más o menos así, ¿no? Este vector tendría que ser un poco más pequeño, ¿no? Muy grande lo hemos hecho. Entonces ya tenemos el vector M sub 1, tenemos su módulo y tenemos el vector unitario, que este vendría a ser el vector unitario R, ¿no? Pero vemos que es un vector unitario negativo, ya no es igual, entonces este vendría a ser el vector unitario M sub 1. M sub 1, ¿no? Y para el vector M sub 2, lo que aplicamos es esta parte de aquí, ¿no? Solamente que despejamos para M sub 2
Y como conocemos ya m sub 0 y m sub 1, ya va a ser mucho más fácil hallar el m sub 2, ¿no? Que va a tener este valor de aquí. Entonces el m sub 2 hemos podido hallar que este va a ser su módulo y esta parte de aquí va a ser el vector unitario m sub 2, ¿no? Y entonces, ya teniendo los vectores unitarios tanto para m sub 1 y para m sub 2 que nos dice que son componentes del vector m sub 0, lo único que nos queda es expresar el vector m sub 0 por medio de esas componentes, ¿no? Que vendría a ser el módulo del vector m1 por su vector unitario más el módulo del vector m2 por su propio vector unitario, ¿no? Nosotros ya conocíamos el valor de m sub 0 porque ya lo habíamos hallado anteriormente, pero lo que nos pedía ahora era hallar o expresarlo vectorialmente por medio de estos dos vectores, ¿no? Y acá tenemos ya la respuesta. Entonces, la gráfica que obtendríamos de esta expresión vendría a ser esta, ¿no? Un vector m2 perpendicular al r y un vector m1 que tiene un sentido opuesto pero es paralelo al vector r, ¿no? Y cuyos vectores son componentes de este vector m sub 0, ¿no? Donde todos estos tres son momentos. Listo. También podemos hallar de paso el paso del torsor, el cual va a estar dado por esta fórmula, ¿no? Que es el m1 sobre el r, que son módulos, ¿no? Son módulos. Entonces simplemente reemplazamos, sería 50,145 entre 234,834, el cual nos va a dar un valor de 0,214 metros, ¿no? Esta va a ser la parte más sencilla. Y ahora sí vamos a lo que es la parte D y la parte E. La parte D nos pide hallar el punto de paso del torsor. Entonces nosotros sabemos que para el punto de paso el torsor va a tener que pasar por alguna parte de esta tubería, al parecer ¿no? Pero en la parte E nos dice que hallemos el punto de intersección con el plano XY. Entonces es como si nos diera una pista, ¿no? Como si nos diera que el paso del torsor va a intersectar sí o sí con el plano XY. Entonces lo primero que podemos hacer es hallar esa intersección con el plano XY. Vamos a dejar de lado un rato la parte D y vamos a hallar esta parte, ¿no? Nosotros conocemos nuestro vector resultante y nuestro vector m sub 2. Y lo que vamos a hacer para hallar alguna intersección con el plano XY es justamente tratar de eliminar este vector perpendicular que es el momento, ¿no? O sea, este vector m sub 0 ya lo hemos descompuesto en m sub 2 y en m sub 1. m sub 1 forma parte del torsor, pero el m sub 2 está de más. Tenemos que mover esta fuerza a algún punto para eliminar ese m sub 2. Entonces, ese punto nos dice que está en el plano XY, porque nos piden dónde intersecta. Entonces, conociendo que está en el plano XY, formulamos un vector que esté en el plano XY, tal que sea xy más yj, y que multiplicado vectorialmente por ese vector resultante nos dé ese momento 2, ¿no? De esta forma va a cumplir con eliminar ese momento 2 y quedar simplemente un torsor, ¿no? Donde un torsor ya sabemos que es una fuerza y un momento en la misma dirección, ¿no? Entonces vamos a proceder a resolver este producto vectorial. Nos va a quedar toda esta expresión, y resolviendo toda esta expresión vamos a tener estas tres partes, ¿no? La parte del I, la parte del J y la parte del K. Y tenemos que todo esto es igual al vector M2, ¿no? Entonces esta parte de aquí, si todo esto es un vector ya y es igual al vector M2, quiere decir que la parte que está compuesta para el vector unitario I debe ser igual a esta parte de aquí, ¿no? Entonces simplemente igualamos. 158,579y va a ser igual a 151,9. Y así hallamos el valor aproximado de y, ¿no? Que es 0,96, que ya prácticamente es 1, ¿no? Y para x igualamos con esta parte de aquí, ¿no? Menos 158,579x va a ser igual a 21,362. Entonces x va a ser igual a 0,1, que es prácticamente 0, ¿no? 0. Estos valores los hemos aproximado para darle el valor exacto donde va a pasar por la tubería, ¿no? Entonces el punto P
va a estar dado por el 0,1,0, que está aproximadamente aquí, ¿no? ¿Qué nos indica eso? Que el torsor va a intersectar el plano XY en este punto, y curiosamente es el mismo, ese punto es el paso del torsor, porque el paso del torsor está dado en el punto por donde intersecta el torsor a la estructura o a lo que estemos analizando, ¿no? Entonces, estas dos preguntas se responden de la misma forma. Si hubiéramos querido hacer para D, hubiéramos trabajado no en el plano XY, sino hubiéramos trabajado muy posiblemente en el plano ZY, ¿no? Y se nos hubiera hecho un procedimiento un poco más largo, ¿no? Pero son formas de resolverlo, ¿no? No está mal hacerlo también. Y esta parte de aquí nos indica la gráfica donde está ubicado el vector resultante, ¿no? El vector resultante y el momento, que juntos son el torsor, ¿no? Está ubicado a una distancia de 1 metro en dirección del eje Y, y es en este punto, ¿no? Acá vemos el momento y vemos la resultante, ¿no? Entonces nos indica que todo ese sistema de fuerzas que teníamos inicialmente, que viene a ser además de llevarlo al origen y crear una fuerza y un momento, podemos llevarlo a este punto y crear simplemente un torsor, ¿no? Quiere decir que este torsor ubicado en este punto crea el mismo efecto en esta estructura que es lo que crearían todas estas fuerzas juntas, ¿no? Y por último tenemos la parte F, que nos pide hallar la ecuación del eje central del torsor en su forma vectorial y cartesiana. Para la ecuación vectorial tenemos que considerar un punto y un vector, ¿no? Un vector dirección. Entonces el punto que vamos a considerar va a ser el que ya conocemos, el 0,1,0. Acá está, el 0,1,0. Tenemos que sumarle un valor que multiplique a todo ese vector. El vector que vamos a considerar va a ser justamente el vector resultante, ¿no? El vector resultante, acá lo tenemos. Y esta va a ser ya nuestra ecuación vectorial, ¿no? Esto es, de por sí ya es nuestra ecuación vectorial. O podemos darle esta forma también, ¿no? Esta forma que tenemos aquí. Y esta forma nos va a permitir hallar justamente la ecuación cartesiana también, porque cada uno de ellos va a representar a X, va a representar a Y, va a representar a Z, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo con el primero, ¿no? Sería 141,421t es igual a X, ¿no? Entonces tendríamos que t es igual a X sobre 141,421. Y eso sería para cada uno, ¿no? En este también tendríamos que representar t y nos quedaría en función de y, ¿no? En función de y, toda la ecuación. Aquí también tendríamos que despejar t y nos quedaría en función de z. Y luego lo que hacemos es igualar todos los t. Y lo que nos queda vendría a ser esta ecuación de la recta, ¿no? De forma cartesiana. Entonces con eso ya cumplimos todo lo que nos pedía el examen, ¿no? Y bueno, esta viene a ser la gráfica ya de justamente esa ecuación, ¿no? Porque nos pedía también la gráfica para el F de esa recta, ¿no? Esta recta sí estaba un poco más complicada de ubicarlo espacialmente, pero más o menos este punto de aquí es el que estaría atrás en el plano, ¿no? Atrás en el plano, detrás del plano YZ y en el plano XZ, ¿no? Y este punto de acá sí está simplemente en el eje Y, ¿no? Y este vendría a ser he considerado la ecuación cartesiana, colocarla para saber qué ecuación es, ¿no? Y bueno, eso sería todo ahora sí. Para este examen solo ha constado de 2 preguntas, pero cada pregunta se dividía en 4 y 6 subíndices respectivamente. Y bueno, los invitamos a seguir viendo los demás videos de la sesión de solución de evaluaciones de los cursos de la rama de estructuras de GFIT. Y muchas gracias.